El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas. Bienvenidos nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra, tanto al público de Puerto Rico como al público internacional de los Estados Unidos como el resto del mundo. Hoy sí estaremos hablando de un tema que trasciende las líneas y los issues de Puerto Rico, donde queremos establecer una serie de acontecimientos en los Estados Unidos que inciden sobre ciertas legislaciones y sobre ciertas acciones de agencias de gobierno y de leyes vigentes que realmente no propenden a la igualdad y que realmente demuestran que no se está protegiendo la libertad religiosa mediante algunas instituciones de los Estados Unidos, escondidos bajo el palio de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que nuestros principios los dicta la palabra, no una legislación ni una agencia de gobierno, y cómo se pueden usar instrumentos civiles para defender esos derechos más allá de líneas partidistas. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenido a esta primera parte de discusión de los temas que te anuncié que íbamos a tener en el día de hoy. El uso de instituciones civiles para defender la libertad religiosa y la igualdad racial en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Yo me expreso en una página, una plataforma en Derecho y Palabra. Allí cuando tú busques la información vas a encontrar la información de mi blog, del X que uso ahora, que antes era Twitter, y de algunas otras áreas y páginas donde yo me expreso. Algunas personas han estado un poco molestas porque mis últimos posts van dirigidos a un partido político en Puerto Rico que desde su principio yo tuve serias diferencias. No obstante, sí debo reconocer que en ese partido hay gente que tiene un deseo extraordinario de dar unas luchas para defender nuestra libertad religiosa, la igualdad, el derecho de los padres, ante acciones de gobierno y ante acciones de políticos en los diferentes partidos políticos. Todos deben saber que para mí los partidos políticos todos son iguales, son instituciones seculares, ninguno para mí está en el ámbito moral por encima del otro, y que cualquier partido que tenga principios religiosos como parte de su plataforma, este servidor no va a participar en ello por mi convencimiento de que es a la iglesia quien le toca llevar un cambio espiritual y ser la luz que alumbra el camino del pueblo de Puerto Rico. Habiendo dicho eso, no solamente me quiero quedar en la crítica o en el análisis o en la evaluación de los tratos que se dan en los diferentes partidos, porque los he criticado a todos, solamente aquellos que quieran atacar de manera parcializada, usan artículos o extractos solo sin ver la totalidad del pensamiento. Pero tomando en consideración también que algunas de esas personas que la única manera que saben defender lo que creen es atacando a otros porque no piensan igual, quiero concentrarme en la necesidad de la unidad en la lucha contra no solo el partidos políticos, el gobierno, sino más allá. Y quiero utilizar el modelo de los Estados Unidos que en Puerto Rico no ha tenido cabida. Miren, yo posteé este pensamiento recientemente en mi página Derecho y Palabra en Facebook, que la pueden buscar. Y obviamente si usted entra a ofender y a faltar el respeto, yo simplemente lo voy a bloquear. Yo dejo en la página solamente a aquellos que saben diferir con argumentos, con respeto, y no tenemos que estar de acuerdo. Y yo comparto unas palabras que quiero compartir con ustedes. Si realmente se quiere unidad en la lucha, el instrumento no es un partido político ni un grupo de voluntarios que se asocien entre sí. Voy a añadir algunas cosas y creen una organización o una corporación. No. El esfuerzo requiere una inversión económica para establecer un organismo, una persona jurídica no partidista ni eclesial. Escuchen, no partidista ni eclesial, que al estilo, por ejemplo, de Judicial Watch, que de quien vamos a estar trayendo dos noticias para que ustedes tengan una idea de lo que hacen, se convierte en una herramienta de protección de derechos y que el trabajo que realiza permita exigir cuentas, que permita accountability
y que permita que el pueblo tenga una opinión más allá de la teología, doctrina de algún grupo eclesial que esté activo políticamente o en un organismo, o de algún organismo político que se dedique a avanzar los intereses de un partido político en particular y no tenga la capacidad de fiscalizarse ni señalar sus propios errores. Y aún teniendo la capacidad de fiscalizar o señalar sus propios errores, que yo lo hago, hay que reconocer que eso limita la participación dentro del partido político porque hay personas que no les interesa que critiquen a su partido y ven eso como de lealtad. Por eso mi recomendación trasciende los partidos políticos. Tiene que ser un instrumento con la capacidad de educar y litigar en los tribunales, que pueda conseguir evidencia para ayudar o obligar al Estado a presentar casos civiles y criminales, que lleve a mover a la legislatura a investigar, control de fondos, legislar y o resoluciones que pueden convertirse en órdenes de ley. Para ello se necesita conocimiento y capacidad para impactar la opinión pública. O sea, no es solo un organismo que haga, sino capacidad para impactar la opinión pública. Eso sin el control de aparatos eclesiales partidistas ni dogmáticos. Si queremos una verdadera lucha que nos una a los conservadores, debe darse fuera de lo político partidista y requiere una inversión económica de dinero. Lo demás, para mí, es más de lo mismo. En mi opinión, para los que realmente quieren un cambio en el gobierno, un cambio de gobernanza que trasciende las estructuras de gobierno. Miren, esto tiene que ser un organismo que pueda tener acceso a los medios de prensa, que tenga conocimiento también de comunicaciones. Los medios cristianos en Puerto Rico son amplios. Imagínate que ustedes por fin, al estilo de los Estados Unidos, que estas organizaciones son sostenidos por personas que mensualmente han hecho un compromiso para que se puedan contratar oficiales jurídicos, abogados, secretarias, comunicadores, psicólogos, psiquiatras, gente con conocimiento de gobierno y de economía, y que estas personas se dediquen única y exclusivamente a atender asuntos como los que vamos a estar viendo en la próxima sección de nuestro programa, y que los medios cristianos, más allá de líneas dogmáticas o políticos partidistas que ya han demostrado que nos separan, que no son los instrumentos adecuados para traer un verdadero cambio político ni social. No voy a hablar espiritual. Lo espiritual le corresponde a la iglesia. Lo único que cambia y transforma es el Espíritu Santo de Dios, y Él es quien escoge. No somos nosotros. Recientemente una persona me dijo que había un político que estaba más allá de salvación porque ya Dios lo había mandado para el infierno. Y yo, bueno, usted sabe más que Dios y sabe más que nosotros porque ya usted juzgó quién era salvo. La Biblia no permite juzgar para salvación. Quien determina quién es salvo, quién no es el Señor, y puede salvar a una persona en la última milésima de segundo de su vida, lo puede salvar. No se meta en eso. Eso le corresponde al Señor. Usted juzgue conforme a los frutos de la persona, con juicio justo y con evidencia clara de que esa acción es contraria a lo que usted cree. Ahora bien, si nosotros queremos ser efectivos, imagínense ustedes unos organismos creados que no dependan económicamente de ningún partido político, sino que tengan unos recursos económicos disponibles para poder llevar procesos en el tribunal, como yo he recomendado a mucha gente, de exigirle al gobierno que entregue documentos que bajo la ley de documentos públicos tiene que entregar. Ustedes se llevarían sorpresas de las muchas cosas que se podrían conseguir. Un instrumento que usted les permita probar lo que se hace en ciertos colegios obligatorios con la matrícula, la mensualidad o la cuota que usted paga en el mismo, que está dirigido a unas ideologías que son contrarias a la suya, y que obligue entonces al gobierno a proveer unas legislaciones para que dichas colegiaturas sean voluntarias y no obligatorias. Ustedes han querido una auditoría. Usted se imagina que usted tuviera un organismo que pudiera requerir, escoger bien el área, requerir esos documentos, y ustedes públicamente, con data, con documentos públicos entregados mediante una orden del tribunal, que lo que significa es que ya se entiende que son autenticables y admisibles en el tribunal, usted puede aprobar fraude y desvíos de fondos más allá de lo político partidista, porque las casas de corretaje corren con todos los partidos políticos. Si usted se imagina que usted pudiera obtener esa información
y que los medios cristianos de comunicaciones tuvieran la capacidad en Puerto Rico de enlazarse y enviar el mensaje a la misma vez de lo que se ha descubierto sin tratar de controlar la información, simplemente publicarla y que cada cual tenga su propio panel de discusión sobre el asunto. Créame, impactaríamos grandemente a este país, pero nosotros no podemos seguir cada uno de nosotros por su propio lado poniendo las pesetas en los partidos políticos. Quiero aclarar, no me refiero a que usted no tenga participación política partidista, no es lo mismo. Lo que estamos hablando es que estas personas que entren en esos lugares no van a ser personas que estén activos en los partidos políticos. Son personas que tengan probidad, que estén probados que para ellos lo justo va primero y que tengan la capacidad legal y jurídica de contender en los tribunales y conseguir unos documentos, que esa organización tenga la capacidad de unos medios de comunicación, de unos comunicadores, que hagan buenos comunicados de prensa, que la gente pueda entender, que salgan públicos y tener unos foros de difusión donde usted puede decir esto es lo que tenemos, que tengan el poder político, más político no es político partidista, el poder en las comunicaciones en la comunidad de llevar al Estado a hacer investigaciones, no depender de un legislador que consiga una información para obligar al que el secretario de Justicia investigue los abortos ilegales. No, eso hubiera sido mucho más efectivo fuera de las líneas políticos partidistas, pero en Puerto Rico no tenemos esa capacidad porque todo lo hemos hecho a través de la política partidista. No está mal que participemos, pero mi propuesta trasciende una institución, un organismo que se dedique única y exclusivamente a eso. ¿Sabe cuál es el problema? Que nunca hemos estado dispuestos a financiarlo, que nunca hemos estado dispuestos realmente a dar esta lucha, porque en nuestras iglesias hay muchos profesionales que están capacitados para eso. No te vayas, volvemos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Volvemos donde lo dejamos. Estoy tratando de compartir con ustedes una idea, que si realmente el propósito que nosotros tenemos es dar unas luchas por nuestros principios, hay los instrumentos que se pueden crear para luchas que trascienden lo político partidista, lo eclesial y lo dogmático. Existen organizaciones, pues se pueden crear un organismo que no responda a ninguna teología, que no responda a ningún partido, sino que responda a una organización que sus estatutos corporativos, que sus reglamentos y sus manuales establezcan clara y precisamente cuáles son sus funciones. Alliance Defending Freedom es una organización que se dedica a litigar casos de libertad religiosa de familia y que ha expandido, hace conferencias, comunica, prepara abogados. Pero tenemos una que se llama Judicial Watch. Judicial Watch está diseñada básicamente para requerir al gobierno de los Estados Unidos, que incluye todo, la entrega mediante una ley federal que aplica a Puerto Rico de documentaciones en ciertos tipos de situaciones. Mediante ese organismo, mediante esa corporación, se descubrieron los documentos que probaban que el FBI, el FBI en los Estados Unidos tenía montado un operativo, no solo era un memo, sino que se estaba recomendando
y estaba pasando, y ellos lo prueban con los documentos que los tienen del tribunal, aún estando redactados. ¿Qué significa redactados? Que la persona que los entrega tacha una parte de la información y dice que eso está protegido por algún privilegio de confidencialidad y que el derecho del público a estar informado no llega a que esa información se le dé. En ocasiones, uno litiga para que el juez determine si efectivamente es confidencial o no. No obstante, ellos tienen la costumbre que lo primero que reciben, luego que lo evalúan, lo comparten y lo ponen en sus redes y en los diferentes medios de comunicación que tienen accesibles para que usted los pueda leer. No es solamente la opinión de ellos, sino el documento. Son este tipo de páginas las que yo utilizo cuando me expreso para ir más allá de la línea editorial o de la línea de pensamiento de quien escribe la noticia. Y usted se llevará la sorpresa que casi siempre son precisos. Cuando usted lee el documento, cuando usted lee el email, cuando usted lee la carta, usted ya no habla de lo que dijo otro medio, lo que dijo un periodista, lo que dijo un comunicador. Usted trasciende el lenguaje de la percepción y usted habla la verdad y usted ve el email. Ellos tienen la costumbre de poner el documento accesible en sus páginas mediante lo que se conoce como link. Y usted va y los busca y usted lo lee. Y usted dice, oye, ¿verdad? Mira lo que dice aquí. Y en ocasiones usted encuentra información que ellos no tienen el espacio de cubrir en sus comunicados, en sus páginas. Y eso le permite a usted a tomar decisiones informadas. Ellos, a través de esto, consiguen información de que el FBI había montado un operativo que incluso llevaba gente a las iglesias, los sentaba como feligreses por parte del liderato, sobre todo hacia la iglesia católica y hacia los medios de comunicación conservadores, para conseguir información estableciendo que la postura de la iglesia en cuestión sexual se le estaba tratando como crimen de odio y lenguaje terrorista. Esta gente consigue ese memo bajo un procedimiento judicial, lo hace público y eso ha servido a que muchas instituciones en los Estados Unidos, iglesias, radiquen pleitos, cartas, hagan reclamaciones y demanden al gobierno por haber sometido esa iglesia o esa organización a vigilancia y a ponerlos en listado de manera ilegal e inconstitucional, y eso bajó sustancialmente el operativo gubernamental que existe en estos momentos de calificar la religión cristiana como una religión de odio, basada única y exclusivamente en cuestiones de sexualidad y en cuestiones de moral. Esto es interesante. Vamos a ver un momentito en la pantalla una noticia que ellos sacan. Nosotros pensamos que esto termina aquí, pero esta gente tiene experiencia, sabe, conoce cómo funciona el gobierno, son abogados y comunicadores y oficiales en los diferentes áreas. Pues tienen que tener gente en finanzas también, ¿no? Para que corra sus finanzas y las controles. Saben y prosiguen solicitando información y consiguen lo que dice aquí. Ahí tienen su página, lo pueden buscar en Judicial Watch. Y ya ellos dicen crónica de una corrupción. O sea, ya no solamente se trata de que se consiguió el memo y evidencia del operativo para destruir la iglesia, sino que se trata de un operativo de corrupción en la comunicación, en cómo se va a entregar la información de qué fue lo que pasó con esto. Cuando usted lee el comunicado, usted se percata que el FBI durante las elecciones del 2020 trabajó cómo iban a comunicar para evitar el daño político a la agencia que estaba politizada para destruir la administración de ese momento, que era ultraconservadora. Cómo se iban a referir a esto en los medios, y no solo esto, cómo podían cerrar, detener medios de comunicación sociales que no eran cónsonos con la narrativa del gobierno. Esto lo vimos también en el caso del COVID, del alcance del virus del COVID, lo vimos en el operativo de la vacuna, porque una cosa es lo que describieron que era el COVID, otra cosa es el operativo de la vacuna, y vimos cómo también se atacó los medios sociales
Y fue esta gente, uno de ellos, fueron ellos, quienes traen la información de cómo el gobierno está con un aparato corrupto como el FBI tratando de silenciar medios como este que no responden a la narrativa del gobierno o de estos organismos. Esto no es lo único. Vamos a la próxima noticia, que quizás tú no la vas a entender. Nosotros somos todos iguales delante del Señor. Pero ya el Supremo de los Estados Unidos determinó que la ley de minoría en las universidades y la ley de minoría es inconstitucional porque tú no le puedes dar un trato privilegiado a una persona por encima de otro por motivo de color y de raza. Eso lo dice la Constitución. A mí me gustaba porque me daban un trato especial como puertorriqueño y me aceptaban en la universidad o me daban unos programas por encima de otros que estaban en las mismas condiciones que yo, pero era americano. Eso, después de 50 años o 60, no recuerdo bien, puedo estar equivocado los años, Tribunal Supremo dice, ya eso cumplió su propósito. Ya hemos mejorado la educación, ya dijo un montón de cosas, a lo mejor tú estás de acuerdo, pero la declara inconstitucional. Pero todavía tenemos, en este caso de Minneapolis, que se contrató una persona por encima de otras por su raza. Se le dio el contrato por su raza. Se radica una demanda. Dicen que no tienen capacidad legitimada para demandar. Van al tribunal de circuito y bajo la doctrina del contribuyente, o sea que nosotros contribuimos, que eso sacaremos un programa para explicárselo porque es un poquito complicado. El circuito dice, sí, ellos pueden intervenir. Y ahora van a entrar en un caso y van a conseguir la información de que en Minneapolis se está discriminando contra los ciudadanos de los Estados Unidos por motivo del color, por motivo de su raza. O sea, que Estados Unidos, a través de este programa, está legalizando la discriminación contra los ciudadanos estadounidenses que son blancos. Y les quita las oportunidades de trabajo para dárselo a ciudadanos estadounidenses de color o de una minoría, siendo eso inconstitucional. Mira, a lo mejor no te gusta, pero ese es el Estado de Derecho. Y nosotros entendemos que en el Señor no hay ni hombre ni mujer, ni judío ni griego. Eso es un principio de la sociedad que tuvimos el privilegio de impactar, donde nosotros creemos en la igualdad. ¿Por qué este organismo lo puede hacer? Oye, porque este organismo es un organismo que se dedica a esto y no va a responder a teologías de iglesias que lo que hace es que son iglesias de gente de color, iglesias de gente de minorías, iglesias de gente de tal profesión. No responde. Porque económicamente recibe ingresos de una serie de personas en una serie de organizaciones que van más allá y han entendido que un instrumento civil que tenga fuerza para ir a los tribunales, que tenga acceso a los medios, que tenga profesionales preparados, que conozca el sistema, es un organismo que une más a los conservadores en la lucha, porque esta gente todo lo que hace lo comparte públicamente. Te pone el caso, tú tocas el link y tú tienes acceso al caso, tienes acceso a la evidencia, tienes acceso a todo. ¿No les suena eso mejor que el tratar de utilizar organizaciones voluntarias o afiliarnos a partidos políticos para defender la causa conservadora? ¿Ustedes quieren unidad? Le estoy dando una alternativa. No te vayas, continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bienvenidos a esta parte final. Muchos de los problemas que estamos confrontando como movimiento que queremos un cambio real en Puerto Rico
es que nosotros no podemos seguir pensando que la solución es un partido político. La solución está en la cruz del Calvario. Confesar a Jesús como nuestro Salvador. Que la luz nuestra brille en medio de la oscuridad. Dios no nos llamó a nosotros a salirnos de los sitios donde hay oscuridad. Nos llamó a entrar a los mismos. De ser una diferencia, de pedirle al Espíritu Santo que se derrame con poder sobre el mundo y que nos dé una cosecha abundante de nuevos nacimientos. Y en el aspecto social, respetar los espacios que hacen nuestros hermanos en otros partidos de manera honesta, porque tampoco podemos respetar a los religiosos, porque Jesús nunca le habló suavecito a los religiosos, porque estaba protegiendo a sus discípulos. Por eso dice, ninguno de ellos perdí, excepto el hijo de perdición. No podemos seguir como Jonás enojado porque el Señor va a bendecir a nuestro enemigo político, porque nuestra verdadera meta es la salvación del hombre, del ser humano. No podemos seguir como los discípulos, que una de sus últimas preguntas es ¿cuándo vas a restaurar el reino político? El Señor vino a establecer algo más. Tenemos que recuperar la visión bíblica. Está escrito que los gobiernos del mundo se van a unir contra el Cordero y habrá una guerra y el Cordero los vencerá. El proceso político de gobierno no es la respuesta que Dios quiere de su pueblo. Ahora bien, tenemos una responsabilidad social. Tenemos una responsabilidad política porque tenemos libertad de expresión, de asociación, libertad de culto, libertad religiosa y un sistema político que podemos impactar. Pero como hemos demostrado una total inmadurez de que si tú no me dejas mandar a mí, yo te voy a atacar porque yo tengo la respuesta espiritual y yo soy el ungido de Jehová o tal partido es el ungido de Jehová, yo le estoy proponiendo que pongan el dinero donde ponen la palabra y que creen una organización más allá de los intereses suyos y nuestros, que se dedique a sacar para afuera la corrupción, no solo de los partidos políticos, de una estructura de gobierno que responde a unos intereses económicos de alto nivel, sobre todo en el área de la salud y en el área de la educación, en el área de los deportes, que podamos realmente impactar, que podamos unirnos en unidad de propósito. Fíjate, no es redundante, unirnos en unidad de propósito de buscar una sana gobernanza. Y una sana gobernanza la podemos conseguir más allá de las urnas electorales. Cuando aprendas eso, cuando lo internalices, y espero que no sea tarde cuando lo hagamos, entonces podemos tener instrumentos que no respondan a concilios, a iglesias o a creyentes, que si tú no haces lo que ellos dicen, el Señor no te va a hablar. Espero que mis palabras te ayuden a reflexionar. Dios te bendiga y será hasta la próxima. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.